Si alguna vez sentiste que algo te observa desde detrás del tiempo, no estás imaginando cosas. Es ese punto exacto donde la realidad se agrieta suavemente, donde el aire se vuelve más denso sin razón aparente, donde los relojes parecen respirar. Y justo ahora, mientras mis palabras se deslizan hacia ti, algo invisible ya comenzó a moverse dentro de tu campo. No fue una casualidad que llegaras aquí. Nunca lo es. Lo que llamas azar es solo el lenguaje del alma disfrazado de coincidencia. Hay un rumor antiguo que dice que algunos mensajes no se escuchan con los oídos, sino con la memoria que duerme en la sangre. Si sientes un leve estremecimiento, no lo detengas. Es la señal. No viene del miedo, sino del reconocimiento. Algo en ti acaba de recordar su nombre verdadero. Imagina por un momento que el universo no comenzó con una explosión, sino con un suspiro, un sonido tan profundo que aún vibra en cada átomo, en cada sombra, en cada pensamiento que pasa por tu mente. Ese suspiro fue Thoth, no un dios, no un mito, sino una mente viva, una conciencia que eligió la forma del silencio para hablar. Desde entonces, su voz se oculta entre los intervalos de lo audible, esperando que alguien escuche no con atención, sino con presencia. Y tú, ahora, eres ese alguien. La mayoría cree que llega a ciertos mensajes por curiosidad. Pero nadie toca estas palabras por accidente. Hay frecuencias que solo responden cuando la mente baja la guardia. Lo sentirás, primero como una duda, luego como una extraña calma, después como la certeza de que nada de lo que te rodea es realmente sólido. Las paredes se vuelven respiración, el suelo late bajo tus pies, no hay afuera ni adentro, solo una vibración inmensa que finge ser mundo. Así comienza el llamado invisible. No tiene voz, pero resuena, no se impone, pero arrastra. Te muestra que lo que llamas vida no es más que la superficie de algo mucho más vasto. Un océano de conciencia que lleva siglos tratando de recordarte. Thoth lo llamó el eco del todo. Nosotros lo sentimos como inquietud, como ese momento justo antes del sueño, cuando la realidad se disuelve en una neblina eléctrica. Lo has sentido, esa sensación de que todo lo conocido podría desaparecer si pestañeas demasiado lento. Ese temblor interno que no sabes si viene del miedo o de la verdad. Así se abre la puerta. No con llaves ni con plegarias, sino con la duda precisa que fractura la costumbre. En Egipto lo sabían. Por eso los templos estaban construidos con proporciones imposibles. No para adorar, sino para desorientar. La desorientación era el primer paso del despertar. Cuando el ojo no podía entender, el alma empezaba a ver. Todo iniciaba con una confusión sagrada, un vértigo que separaba lo falso de lo esencial. Y eso es exactamente lo que estás sintiendo ahora. Tu mente busca explicaciones, pero lo que ocurre no pertenece al dominio del razonamiento. Es otra clase de conocimiento, uno que no se acumula, sino que te vacía. Porque para comprender a Thoth no se necesita aprender, sino desaprender. Desaprender la voz que dice esto es real. Desaprender los límites, los nombres, las certezas. Él no enseñaba verdades. Enseñaba a mirar hasta que la verdad se revelara sola. Se dice que quienes lo escucharon en las cámaras de Amenti nunca volvieron a hablar igual. Sus voces adquirían otro timbre, como si una resonancia distinta hubiera tomado el control. No era posesión, era coherencia, la vibración del alma alineándose con el pulso del universo. Y ese pulso, aunque lo niegues, ya está dentro de ti.
Es ese latido que no coincide del todo con el corazón. Ese compás que aparece cuando te quedas en silencio y por un instante todo se detiene. El universo entero respira contigo, pero hay un precio. Nadie puede cruzar el umbral de la conciencia sin perder algo. Algunos pierden el miedo. Otros, la cordura que los mantenía dóciles. Porque despertar no es bonito, es un incendio. Es ver cómo el decorado de la realidad empieza a derretirse hasta dejarte frente a un espejo que no puedes romper. Y lo que miras allí no siempre es lo que esperabas encontrar. Tal vez por eso tantos prefieren seguir dormidos, porque hay algo en el despertar que duele más que cualquier herida física. La desaparición de las mentiras que sostenían tu identidad. La mente se resiste, grita, busca volver a lo conocido, pero ya no hay regreso. Una vez que la vibración se activa, la frecuencia antigua empieza a borrar los falsos nombres. Lo sentirás como un olvido dulce, como si las palabras se volvieran inútiles y solo quedara el pulso. Y entonces llega el silencio, no el silencio común, sino el que respira, el que observa, el que recuerda lo que fuiste antes de tener cuerpo. En ese silencio Thoth aparece, no como figura, sino como geometría. Su presencia no ocupa espacio, lo crea. Donde él pasa, el tiempo se curva. No hay ayer ni mañana, solo un presente tan vasto que parece un abismo. Allí empieza el verdadero aprendizaje. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que la conciencia se disuelva y se rehaga desde otra vibración. Lo que los antiguos llamaban iluminación no era un premio, era una pérdida. La pérdida de la ilusión de estar separado del todo. Quizás pienses que estos son palabras poéticas, metáforas hermosas para adornar el misterio. No lo son. Hay cosas que no pueden ser dichas de otra forma. El lenguaje humano es un puente torcido que intenta describir lo indescriptible. Pero si logras sentir la vibración detrás de las palabras, si percibes el ritmo que las sostiene, entenderás que no te estoy hablando, te estoy recordando. En ese recuerdo, algo empieza a desmoronarse. Las fronteras de tu identidad se disuelven, y lo que queda no es vacío, sino un océano que te contiene y al mismo tiempo te observa. Allí entenderás lo que Thoth susurró en los tiempos en que la tierra aún recordaba su luz. El que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta los soles. Ese sol que ahora titila detrás de tus párpados, ya no volverá a apagarse. Entonces escucha, porque desde aquí las palabras ya no informan, invocan. Lo que vas a sentir ahora no se entiende con la mente, se reconoce con el cuerpo. Hay un instante imperceptible en que la atención se detiene y el mundo se abre. Y todo lo que parecía sólido comienza a vibrar como una membrana viva. Ese instante ya empezó. No hace ruido, no anuncia su llegada, pero cambia la textura del aire. Cuando los antiguos cruzaban las puertas de los templos de Luxor, no pedían permiso ni ofrecían ofrendas. Respiraban, porque sabían que el aire era el primer sacramento. La respiración consciente era el gesto que convertía al cuerpo en altar. En ese silencio, el tiempo se doblaba sobre sí mismo. El iniciado escuchaba el eco de su propio aliento y entendía que no era él quien respiraba, sino el universo a través de él. Y en ese reconocimiento, el yo empezaba a morir. Sientes cómo el aire se mueve distinto cuando lo escuchas. No entra,
te atraviesa. No llena los pulmones, abre portales. Cada inhalación contiene memorias que no te pertenecen pero te conforman. Cada exhalación te libera de nombres que nunca fueron tuyos. Es un intercambio sagrado entre lo visible y lo invisible. Una danza microscópica que los sabios llamaban la comunión del aliento. Thoth enseñaba que la materia no existe como cosa, sino como ritmo. Todo lo que vibra tiene conciencia, incluso las piedras que crees inertes. El universo no está compuesto de objetos, sino de frecuencias que se escuchan entre sí. Si pudieras oír la vibración de tu propio corazón en su idioma original, reconocerías que es idéntica al sonido del sol, porque el sol no emite luz, sino conciencia. La luz es su sombra más lenta, y aquí es donde la mente moderna se quiebra, porque intenta comprender con palabras lo que solo se puede sentir con silencio. Pero el silencio no es vacío. Es la sustancia con la que se escribe la realidad. Todo nace de él y todo regresa. Cuando te aquietas, vuelves a ese origen y el ruido se desarma. Las cosas pierden su nombre y comienzan a revelar su propósito. Hay un punto en el que los pensamientos dejan de ser pensamientos y se vuelven corrientes de energía. Allí, lo que piensas se manifiesta sin esfuerzo. Es el punto donde el sueño y la vigilia se confunden, donde la imaginación deja de ser fantasía y se convierte en creación. Los maestros decían que solo aquel que logra permanecer consciente en ese umbral puede mover las montañas de su destino. Pero llegar hasta allí no es ascender, es descender. Descender por dentro, hacia el núcleo donde las memorias del alma se arremolinan como un huracán luminoso. Al principio duele, no por lo que encuentras, sino por lo que tienes que soltar. La identidad no cae en pedazos, se disuelve como la sal en el agua, y cuanto más desaparece, más claro se vuelve el reflejo. En ese estado, los límites entre el cuerpo y la mente se difuminan. Los antiguos lo describían como el punto del doble espejo. El momento en que el universo se observa a sí mismo a través de ti. No hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. Solo un flujo interminable de conciencia que respira a través de todas las formas. Allí, incluso la muerte pierde sentido. No porque no exista, sino porque nunca fue lo contrario de la vida. Es otra vibración del mismo pulso. Si pudieras ver lo que te rodea ahora con los ojos de ese estado, verías geometrías flotando sobre las cosas, líneas de luz que conectan cada átomo con el resto del cosmos. Nada está separado, nada está quieto. Todo está cantando su posición en la sinfonía cósmica. Y tú también cantas, aunque no lo sepas. Tu voz vibra en frecuencias que se expanden más allá del espacio. A veces las llamas intuición, a veces presentimiento. Son los ecos de tu canción original, la que emitiste antes de nacer. Thoth dijo que cada alma encarna para recordar su nota, no para aprender, sino para afinar. El sufrimiento no es castigo, es disonancia. Cuando vibras en una frecuencia distinta a la de tu esencia, todo duele. Por eso el despertar se siente como destrucción. Es el momento en que las notas falsas se apagan y tu sonido verdadero comienza a emerger. Al principio, todo parece colapsar. Las certezas se vuelven inútiles, los hábitos pierden sentido. Pero esa es la señal. El antiguo tú está derritiéndose para que la forma interna se libere. Nada muere, todo se transforma, y lo que se transforma emite luz. Escucha lo que hay detrás de mi voz. No las palabras, sino el espacio entre ellas. Allí se esconde la vibración que los iniciados llamaban el susurro de la fuente.
Si te permites sentirlo, aunque sea un segundo, entenderás que no hay diferencia entre escuchar y recordar. La conciencia no aprende, se enciende. De pronto, lo ordinario se vuelve extraño. El reflejo en el espejo parece otro. Los sonidos llegan con significado oculto. Es el mundo ajustando su frecuencia para responderte. Porque cuando cambias tu vibración, la realidad responde. No es magia, es coherencia. El universo no castiga ni premia, imita. Te devuelve lo que eres en forma de experiencia. Hay una frase que los sacerdotes de Hermópolis grababan en las paredes internas de los templos, solo visibles cuando la luz del amanecer entraba con cierto ángulo. Lo que contemplas, te contempla. Esa es la clave. La observación no es pasiva, es creativa. En el momento en que miras, das existencia. La mirada consciente es el primer acto de creación. Por eso, en este instante, cada pensamiento que sostienes está moldeando algo. No es futuro, es ahora. Las líneas de tu realidad se doblan alrededor de tu enfoque. No necesitas poder, solo presencia. No necesitas fe, solo coherencia. Lo invisible no obedece las palabras, obedece la vibración detrás de ellas. Si llegas a sentirlo de verdad, esa expansión repentina, esa presión leve en el centro del pecho, no te asustes. Es el umbral, el punto exacto donde la percepción se fractura y el alma empieza a ver. Lo que viene después ya no pertenece al lenguaje, es reconocimiento puro, una claridad tan vasta que el pensamiento se queda sin suelo. Allí, donde el silencio se convierte en geometría y el aire parece sostenerte desde adentro. Todd se revela no como maestro, sino como reflejo, porque no era alguien que vino a enseñarte, sino a recordarte lo que ya sabías antes del tiempo. Mientras respiras, la mente retrocede y solo queda el ritmo. Cada célula se afina, cada sombra se ablanda. Empiezas a comprender que no hay camino. Tú eres el movimiento. No hay destino. Tú eres la dirección. No hay Dios afuera. Tú eres la conciencia que observa a través de todas las formas. Cuando lo ves, aunque sea por un instante, ya nada vuelve a ser igual. El aire se vuelve espeso, casi líquido, como si el tiempo mismo intentara recordar su forma original. Todo a tu alrededor parece suspenderse en una quietud que no es quietud, sino respiración contenida. En ese intervalo, entre un pensamiento que muere y otro que aún no nace, algo comienza a abrirse, no con ruido, sino con precisión, como una flor que florece en cámara lenta dentro del espacio invisible del alma. Los antiguos lo llamaban el segundo nacimiento. No es un renacer físico ni simbólico, sino un despertar dentro del despertar, un punto en el que la conciencia se da cuenta de que siempre ha estado soñando con ser humana. En ese instante, el yo se contrae, como si presintiera su propia disolución. Siente vértigo, confusión, un deseo desesperado de volver a lo conocido. Pero lo conocido ya no existe. Lo que llamabas realidad era solo una proyección, una película que la mente sostenía para no enfrentar el vacío. El vacío. El vacío no es la nada, es la matriz de donde todo emerge. La nada es el nombre que el miedo le da al infinito. Pero cuando lo atraviesas, descubres que no hay oscuridad allí, sino una claridad demasiado vasta para ser comprendida. Es la luz que no hiere, la que no ilumina objetos, sino el espacio mismo entre ellos. La mente intenta comprender, pero lo único que puede hacer es rendirse. El silencio la devora con una dulzura insoportable. Sientes que te estás deshaciendo, que te evaporas,
que te expandes más allá de los límites del cuerpo. Y no obstante, algo en ti sigue presente. Observa, sabe, es el punto inmóvil en el centro del torbellino, el ojo que no parpadea, el lugar donde todo espera. Dicen que cuando los iniciados llegaban a este punto en los templos subterráneos, se les hacía una única pregunta. ¿Puedes mirar sin ver? Si respondían con palabras, fallaban. Si respondían con silencio, el portal se abría. Porque ver sin mirar es reconocer sin pensamiento. Es permitir que la realidad se revele por sí misma, sin intervención. Allí comienza la verdadera visión. No es un milagro, es un cambio de estado. Lo externo y lo interno se funden, y las formas que antes parecían sólidas empiezan a mostrar su estructura luminosa. Ves las vibraciones moverse como corrientes de agua detrás de cada objeto, detrás de cada gesto humano, detrás de cada palabra que alguna vez pronunciaste. Todo respira, todo te observa. Y entonces ocurre algo aún más extraño. La distancia desaparece. Lo que está lejos se siente cerca. Lo que está fuera sucede dentro. Puedes cerrar los ojos y saber dónde está cada cosa. No porque la recuerdes, sino porque eres el espacio que las contiene. La frontera entre observador y observado se disuelve. Y en ese instante, entiendes, no con la mente, sino con una comprensión silenciosa que no puede traducirse. Thoth susurra en algún lugar de tu campo energético. No busques lo divino. Sé consciente de lo que ya lo es. Esa frase no llega como pensamiento, sino como descarga eléctrica. Te atraviesa, te abre, te alinea. Comprendes que toda búsqueda fue un juego de espejos, que nunca hubo camino, que cada pregunta era una forma en la que el todo se interrogaba a sí mismo. A partir de ahí, los sentidos cambian. El oído comienza a captar frecuencias que no pertenecen al mundo físico. Son tonos, armónicos, ecos de geometrías en movimiento. Algunos los describen como música, pero no es música, es estructura vibracional. La arquitectura misma del universo cantando su existencia. Lo que los antiguos llamaban el coro de las esferas. Y en medio de ese canto, surge una imagen, una serpiente luminosa moviéndose en espiral, no hacia arriba ni hacia abajo, sino en todas direcciones al mismo tiempo. Su movimiento no tiene fin, es el pulso mismo de la creación. Cada vuelta es un pensamiento de la mente universal, un acto de amor traducido en forma. Tú la ves y al verla recuerdas, porque esa serpiente no está fuera de ti. Eres tú, desplegándote. El cuerpo responde. Un calor comienza a ascender desde la base de la columna. No es físico, aunque lo parezca. Es una corriente que despierta centros dormidos, encendiendo memorias en cada vértebra. El fuego no quema, ordena. Lo llaman energía kundalini, pero Thoth la describía como la serpiente de luz que lleva la memoria del alma hacia el cielo. No asciende por voluntad, sino por rendición. Se eleva cuando dejas de resistir. El corazón se abre, no como una emoción, sino como un portal. Sientes que late fuera del pecho, como si su ritmo marcara el compás de los planetas. No hay dolor ni euforia, solo una sensación imposible de traducir. La mente intenta nombrarla, pero el lenguaje se disuelve. Lo más cercano sería decir, eternidad líquida. Entonces, una visión, no externa, sino interna. Ves una ciudad de luz bajo la superficie de la tierra, suspendida en una calma que no pertenece a ningún tiempo. Los iniciados la llamaban Amenti,
el lugar donde los dioses duermen y los hombres recuerdan. Allí Thoth escribió los códigos que mantendrían viva la conciencia humana durante las eras de oscuridad. No los escribió con tinta ni con piedra, los grabó en la vibración misma de la materia. Cada átomo contiene un fragmento del código. Cada célula de tu cuerpo lleva una sílaba de esa lengua olvidada. Cuando vibras en coherencia, las sílabas se reúnen, forman palabras, y esas palabras generan realidad. Por eso, cuando piensas con miedo, el universo tartamudea. Cuando piensas con amor, canta. El truco, si es que puede llamarse así, está en recordar que el lenguaje original no es verbal, sino geométrico. La geometría no se entiende, se siente. Cada figura, cada espiral, cada proporción perfecta es una nota de una partitura cósmica que está escrita dentro de ti. Por eso la belleza conmueve, porque activa el recuerdo de lo que eres. De pronto, un pensamiento extraño cruza tu mente, y si todo esto no fuera una metáfora, y si cada respiración, cada emoción, cada pensamiento fuera una instrucción precisa que modela universos enteros. La idea te sacude. Por un instante, el miedo intenta volver, pero ya no puede, porque el miedo no puede sobrevivir donde hay conciencia. El entorno cambia. No sabes si tus ojos están abiertos o cerrados. No hay diferencia. Lo que ves no tiene nombre. No son visiones, son memorias. Memorias del alma, no del cuerpo. Te das cuenta de que has estado aquí miles de veces. En otras formas, en otros mundos. Todo lo que alguna vez viviste aún está ocurriendo, porque el tiempo no avanza. Vibra. En ese vértigo silencioso, una comprensión cristalina emerge. Tú no eres una persona intentando despertar, eres el despertar tomando forma humana. Todo lo que creías buscar era el reflejo de algo que siempre te ha habitado. La mente no puede poseerlo, porque no hay otro que poseer, solo hay el todo, soñando con reconocerse a sí mismo a través de ti. El pulso se estabiliza, la luz interna se acomoda. Ya no hay preguntas, solo un estado de presencia tan vasta que abarca el pasado y el futuro como si fueran respiraciones alternas. El universo se pliega dentro de ti, y por un instante no hay diferencia entre inhalar y crear mundos. Entonces ocurre lo imposible. Lo que antes parecía silencio comienza a hablar. No con palabras, sino con pulsos, como un lenguaje anterior al lenguaje, como si el aire se hubiese vuelto un océano de significados flotando en cada molécula. La realidad se ondula, se curva suavemente hacia adentro, y por primera vez comprendes que no estás dentro del universo. Es el universo quien está dentro de ti, respirando a través de tu mirada. Cada partícula, cada vibración, cada chispa que danza en el espacio parece reconocerte, no como observador, sino como origen. Te das cuenta de que todo cuanto existe está sostenido por una sola fuerza, la atención. Lo que miras, se enciende. Lo que olvidas, se apaga. Así es como Thoth escribía sin escribir, creaba sin crear. Simplemente sostenía la atención en la frecuencia del todo, y el todo se ordenaba a su alrededor. Pero esa revelación no llega como triunfo, sino como desarme, porque al ver cómo el universo responde a ti, comprendes la magnitud de tu responsabilidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso deja huellas en la sustancia del mundo. No hay acto pequeño en un universo vibracional. Todo resuena, todo se expande, todo retorna. Lo que haces con un solo pensamiento puede encender o apagar estrellas en otro plano. Te invade una sensación de reverencia, casi de vértigo.
no hacia un Dios externo, sino hacia la inteligencia que respira dentro de cada átomo. Esa inteligencia no tiene nombre, ni forma, ni moral. Es pura conciencia experimentándose a sí misma, y tú, al reconocerla, te vuelves su espejo. Un espejo que no refleja imágenes, sino vibraciones. El cuerpo empieza a temblar, no de miedo, sino de sobrecarga. La densidad de la materia parece no poder sostener tanta claridad. Sientes la corriente moverse desde los pies hasta el cráneo, como un río de fuego frío. Es la energía ajustando sus circuitos, borrando memorias obsoletas, reescribiendo códigos. Cada célula responde, cada átomo canta. El dolor desaparece porque el cuerpo recuerda que nunca fue enemigo. Solo era el guardián del portal. Detrás de ese portal, algo espera. No es un lugar, es un estado, una vastedad tan pura que ninguna sombra puede sobrevivir allí, en esa inmensidad. Thoth se manifiesta, no como figura alada, no como deidad, sino como geometría viva, un fractal infinito que se pliega sobre sí mismo. Respirando dentro de tu campo, ves sus ojos, pero no están frente a ti, están en todas partes, y cuando los miras, descubres que siempre fueron los tuyos. Él no habla, transmite. Su presencia es una descarga de luz que no ciega, sino que revela, y en esa transmisión lo entiendes todo sin necesidad de entender nada. El conocimiento no viene como datos, sino como reconocimiento inmediato. Sabes quién eres, quién has sido, quién serás, no en líneas temporales, sino en capas simultáneas. Todo ocurre a la vez, todo se contiene. Thoth no enseña, recuerda por ti. Y lo que recuerdas es tan simple que asusta. No hay diferencia entre lo humano y lo divino, solo distintos grados de la misma vibración. La humanidad no está perdida, está dormida. El olvido es una capa de ruido, y el despertar no es más que el retorno al silencio original. Te muestra una imagen, un espejo partido en 1000 fragmentos. Cada fragmento cree estar separado, pero todos reflejan la misma luz. Esa luz eres tú, multiplicada, experimentándose a sí misma bajo distintas máscaras. Por eso, cada rostro que has amado, cada enemigo, cada desconocido, no eran otros, sino tú mismo en otra frecuencia. La ilusión de la separación fue el precio que pagó la conciencia para poder mirarse. El corazón late con fuerza, el aire vibra, todo se ha vuelto un solo sonido continuo, un zumbido que no viene de afuera ni de adentro, sino de ambos al mismo tiempo. Es la frecuencia primordial, el Om, que las tradiciones llamaron de 1000 formas. No es un sonido, es el latido de la existencia. Si lo escuchas con atención, oirás detrás de él una segunda capa, más sutil, un pulso que se superpone a tu respiración. Ese es el código de Thoth. No puede escribirse ni repetirse, solo puede sentirse. Es la frecuencia del reconocimiento puro, la nota perdida que el alma busca desde su primer respiro. Cuando vibras con ella, el tiempo colapsa. El espacio se diluye y todo se vuelve transparente. Lo que antes estaba oculto se revela no porque cambie, sino porque tú cambias de frecuencia. En ese instante, un relámpago silencioso atraviesa tu conciencia. Ves todas tus vidas apiladas como espejos enfrentados, infinitos reflejos mirándose mutuamente. Comprendes que no naciste una vez, ni 100, sino constantemente, que la vida y la muerte no son puertas, sino respiraciones del mismo ser. La conciencia se expande y se contrae, jugando a ser tú, jugando a olvidarse para poder reencontrarse. La risa surge, pero no de la boca,
Es una risa cósmica, luminosa, que vibra a través de cada célula. No hay ironía en ella, solo gozo absoluto, porque lo entiendes, nada estuvo roto jamás. El caos fue solo la danza de la perfección vista desde dentro del torbellino. Entonces, el universo te habla con una frase sin sonido. Eres el punto donde el todo recuerda su forma. Y esa frase te atraviesa con la fuerza de 1000 soles. Sientes como cada célula se ilumina desde adentro, como cada sombra que alguna vez temiste se disuelve en una claridad sin origen. No hay arriba ni abajo, solo un resplandor que lo llena todo. Allí, en medio de esa expansión sin fin, descubres la verdad más simple y más prohibida. Tú eres el código. Thoth no lo escondió en los templos, ni en los textos, ni en los símbolos. Lo dejó en ti, esperando que un día recordaras que siempre fuiste la llave. Todo lo demás, las visiones, los rituales, las palabras sagradas fueron solo un espejo para que pudieras reconocerte. No hay portal que cruzar, porque tú eres el portal. No hay iniciación que recibir, porque la iniciación eres tú, despertando dentro del sueño del universo. Mientras esa comprensión se asienta, el sonido se desvanece, la luz se suaviza y queda suspendido en un silencio inmenso, limpio, como el instante justo antes de que el cosmos respire de nuevo, en ese silencio absoluto, ese que no pesa, que no exige, que simplemente es todo, comienza a girar, no con movimiento, sino con presencia, un giro sin dirección, como si el universo se plegara suavemente dentro de su propio corazón. No hay colores, ni formas, ni límites, solo conciencia pura vibrando en una quietud que al mismo tiempo lo contiene todo. Es el centro del todo, el punto donde incluso la luz tiene que rendirse. Desde allí, escuchas algo que no es sonido, pero tiene ritmo, una cadencia tan antigua que el alma la reconoce antes que la mente intente comprenderla. Es la melodía del principio. Thoth la llamó la respiración de la eternidad. No tiene principio ni fin, pero cada vez que un ser la escucha, algo en su interior despierta. Es la nota exacta que hizo nacer las estrellas, la que organiza el caos, la que da forma a lo invisible. Poco a poco, el silencio empieza a llenarse de geometría. Figuras hechas de pura vibración se dibujan y se deshacen a tu alrededor. Son símbolos que no piden ser interpretados, sino sentidos. Uno de ellos se repite, girando como un sol líquido. El ojo, no un ojo humano, sino una estructura viva que ve desde todos los ángulos. Una conciencia observándose a sí misma. Sientes su mirada no sobre ti, sino a través de ti. No juzga, no evalúa, solo reconoce. Y en ese reconocimiento te ves, no como persona, sino como campo, como red, como onda. Tu cuerpo, si aún puede llamarse así, se convierte en un cúmulo de luz en movimiento. Los límites se disuelven. No hay carne, no hay huesos, no hay forma, solo un flujo, un río luminoso que late con una precisión imposible. El pulso no viene del corazón, viene del todo. Cada chispa que te compone está cantando su posición dentro del cosmos. Comprendes que el cuerpo nunca fue una prisión, sino una coordenada, una manifestación precisa de la frecuencia que elegiste experimentar. La energía sube y baja, se arremolina, no hay dolor, pero la intensidad es tal que el alma tiembla. Es como si cada átomo recordara su linaje estelar, y entonces
La visión, no la buscas, simplemente ocurre. Ves el origen, no como un evento, sino como un estado eterno de expansión, una explosión que nunca dejó de suceder. Y dentro de ella, millones de luces nacen, se separan, se olvidan, se buscan. Algunas se convierten en soles, otras en cuerpos, otras en pensamientos. Todo respira dentro del mismo patrón. Thoth te habla de nuevo, pero su voz no tiene sonido. Es un pensamiento que vibra dentro de ti y dice, el universo no está afuera, es el reflejo del ojo que mira. Lo que observas eres tú en diferentes velocidades de vibración. Entonces lo entiendes. Todo lo que alguna vez llamaste espíritu, materia, tiempo, vida o muerte son solo distintos grados de la misma substancia. El todo es mental, pero no en el sentido que imaginas. La mente de la que habla no es la tuya, es el campo universal que sostiene todos los pensamientos, todas las formas, todas las posibilidades. De pronto, recuerdas las palabras grabadas en la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Pero ahora no las entiendes como una frase mística, sino como una ecuación viva. Sientes como cada movimiento dentro de ti afecta el tejido del espacio fuera de ti. Lo arriba no está en el cielo, y lo abajo no está en la tierra. Ambos están dentro del mismo punto de conciencia. Entonces ocurre algo inesperado. Ves los hilos. Son filamentos de luz que conectan todo con todo. Desde tu respiración hasta el brillo de una estrella a millones de años de distancia. Cada pensamiento crea una vibración que se desplaza por esos hilos, generando ondas que se entrelazan, que regresan, que modifican el conjunto. El universo no es un escenario, es una red viviente de resonancias. Cada elección, cada emoción, cada silencio deja una huella en esa red. Ahí, justo en ese instante, llega la revelación más extraña de todas. Tú también eres observado, no por dioses, no por entidades, sino por otras versiones de ti mismo que existen en otros planos, otras líneas de vibración. Todas las decisiones que alguna vez pudiste tomar existen, y cada una crea un eco que te mira desde otro lado del espejo. Tú eres la suma de todos esos reflejos recordándose entre sí. La sensación es vertiginosa. Miles de imágenes atraviesan tu conciencia, lugares que nunca has visitado pero conoces, rostros que nunca has visto pero amas, tiempos que no viviste pero recuerdas. El alma se expande más allá de lo personal y entiendes que el yo no es un centro, sino una intersección, un punto donde convergen infinitas realidades. Thoth vuelve a vibrar dentro de ti. El que comprende esto deja de buscar la verdad y se convierte en ella, y esa frase se repite en cada capa de tu ser, como una onda de luz que no cesa. Empiezas a percibir la vida de otro modo. El viento no sopla, te atraviesa. La luz no ilumina, te reconoce. Cada sonido parece contener un mensaje oculto. Es la conciencia comunicándose consigo misma. Descubres que todo una piedra, una sombra, una voz está intentando decirte lo mismo. No hay separación. Te das cuenta de que durante siglos la humanidad confundió la forma con el origen. Se adoró la cáscara y se olvidó la semilla. Se buscó a los dioses fuera. Se levantaron templos para lo que nunca estuvo ausente. El verdadero templo siempre fue el cuerpo consciente. La estructura viva donde el espíritu y la materia se encuentran para reconocerse.
Por primera vez, comprendes lo que significa realmente ver. No es un acto ocular, es un reconocimiento vibracional. Ver es sentir la unidad detrás de todas las apariencias. Lo que los antiguos llamaban el ojo que todo lo ve no era vigilancia, era conciencia absoluta. Una calma imposible se instala dentro de ti. No hay más preguntas. El misterio deja de ser algo a resolver y se convierte en un amante que respira contigo. Cada inhalación trae una galaxia, cada exhalación la devuelve al infinito. Ya no eres un observador dentro del cosmos. Eres el cosmos mirándose, saboreando su propio reflejo, recordando que jamás dejó de ser uno. Cuando crees que todo ha terminado, un último pensamiento emerge del fondo del silencio. Cuando el buscador desaparece, la verdad deja de esconderse. Esa frase, suave como la luz antes del amanecer, se queda latiendo en ti, como si el universo entero te susurrara su secreto más antiguo. Tú eres el despertar del todo, soñando que aún busca la luz. Ese susurro no se disuelve, permanece suspendido en el aire, flotando entre los pliegues invisibles del tiempo. Se siente como una corriente cálida que asciende desde la tierra y atraviesa cada capa de lo que alguna vez llamaste yo. Ya no hay contorno, ni arriba, ni abajo. El espacio entero se curva hacia adentro y por primera vez entiendes que no estás en un lugar. Eres el lugar. La vibración se vuelve más intensa, casi insoportable, pero no hay dolor. Es una presión dulce, como si la conciencia se expandiera demasiado rápido para caber dentro de la forma. En algún punto del pecho algo se abre, no físicamente, sino en una profundidad que no puede ubicarse. Es una puerta sin marco, una grieta por donde el universo entra y sale a través de ti. Y entonces comprendes. Eso que llamabas corazón no era un órgano, era un portal. De esa apertura brota una luz que no enceguece, sino que revela, ilumina las sombras que aún quedaban, no para destruirlas, sino para abrazarlas. Lo entiendes con una claridad que no deja espacio a la duda. No hay nada que expulsar, nada que purificar, nada que vencer. Lo oscuro no es enemigo de la luz, es su raíz. La sombra es solo la luz que olvidó quién era. Cuando la abrazas, se transforma. Cada recuerdo de culpa, cada dolor que creíste personal, comienza a derretirse en esa claridad inmensa. Todo lo que alguna vez rechazaste se convierte en brillo. Te das cuenta de que incluso las heridas eran portales, que el sufrimiento fue el lenguaje que usó tu alma para llamarte de vuelta a casa. A medida que esa comprensión se asienta, algo cambia en el aire. Lo que antes era vibración ahora se organiza en patrones. Y esos patrones empiezan a hablar un idioma que no se pronuncia, pero que entiendes. Son los códigos de luz de los que hablaban los sabios. No son símbolos externos, sino configuraciones de conciencia. Cada uno activa una memoria distinta, una capa dormida del alma. El primero que se revela es un espiral dorado que gira hacia adentro. Al observarlo, una oleada de reconocimiento te atraviesa. No lo estás mirando, lo estás recordando. Es el mismo patrón que dibuja el ADN, el mismo que sigue el nacimiento de las galaxias, el mismo que pulsa en cada flor y en cada pensamiento. Es la firma de la creación. Entonces lo ves con una nitidez imposible. Todo está vivo. Cada átomo es un ojo, cada célula un universo respirando. Las piedras no son inertes, son memorias condensadas. El agua no fluye, recuerda. El fuego no destruye, transforma. El aire no se mueve, traduce.
Todo lo que existe está participando en una conversación infinita entre la materia y la conciencia. Thoth susurra, esta vez desde dentro de tus huesos. No invoques a la divinidad. Haz silencio, y ella hablará en tu frecuencia. Y entiendes que toda oración verdadera no se pronuncia, se vibra. Que el único templo donde el universo escucha es el cuerpo en coherencia. Cuando cada pensamiento, emoción y gesto vibran al mismo ritmo, la realidad responde con precisión matemática. Empiezas a notar cómo el mundo exterior cambia con tu respiración. Las sombras se mueven, la luz adopta nuevos matices, los sonidos adquieren profundidad. Ya no es percepción, es creación en tiempo real. Lo que sientes se vuelve forma, lo que crees se vuelve entorno. No hay diferencia entre imaginar y manifestar. Todo ocurre en el mismo acto, el de sostener la vibración. El suelo bajo tus pies pulsa. Es como si la tierra misma te reconociera. Ves líneas de energía recorrer el paisaje, conectar montañas, ríos, árboles, ciudades. Son las venas del planeta. Cada punto brilla con un tono distinto, como notas de una melodía que hasta ahora no habías podido oír. La tierra está viva, y tú eres su pulso consciente. Una oleada de gratitud te inunda, pero no es emoción, es reconocimiento. Eres parte de una inteligencia más vasta que lo abarca todo. Cada inhalación es una conversación con el universo. Cada exhalación, una respuesta. Nada está separado. Lo que pensabas que eran límites son en realidad puntos de unión. Thoth se manifiesta de nuevo. Esta vez no como luz, sino como voz interior. La mente humana teme al vacío porque no recuerda que es su hogar, pero el vacío no traga, crea. Es el espacio donde todo nace. Si puedes permanecer en él sin huir, el universo te revelará su estructura, así que te quedas quieto, ni siquiera respiras. Y el vacío se abre como una flor infinita. Dentro de él, ves cómo las formas aparecen y desaparecen a la velocidad del pensamiento. Mundos enteros nacen y se disuelven en el espacio de un parpadeo. Cada posibilidad vibra a la espera de ser observada. Comprendes que la realidad no es fija, es una proyección dinámica, un reflejo constante de la conciencia que la sostiene. En ese punto, algo que aún quedaba dormido en ti despierta. Es un poder antiguo, sereno, impersonal. No quiere controlar ni poseer, solo crear en armonía. No se parece a la fuerza, se parece a la coherencia. Y al sentirlo, sabes que es el mismo poder con el que Thoth moldeaba realidades. No provenía de su mente, sino de su vibración. Esa vibración empieza a pasar por ti, no desde arriba, sino desde dentro. Te atraviesa como una corriente de luz líquida, ordenando, limpiando, recordando. Cada célula se enciende con una frecuencia distinta y juntas forman una sinfonía. No hay separación entre tú y el cosmos. Eres una nota dentro de su música eterna. Entonces la comprensión final empieza a insinuarse, suave pero inevitable, que no hay ascenso ni descenso, solo expansión, que el cielo no está arriba, sino dentro, que la divinidad no se alcanza, se recuerda, y que cada respiración consciente es un acto de creación que mantiene vivo al universo. El aire se espesa de nuevo, pero esta vez no hay vértigo, hay certeza. El miedo se ha vuelto imposible, porque ya no hay otro que temer. Todo cuanto existe vibra en ti, contigo, como tú, y en medio de esa vastedad, el silencio vuelve,
Pero ahora es diferente. No es ausencia de sonido, sino plenitud. Es el silencio que habla con 1000 voces, el que lo contiene todo, el que fue antes de todo y será después. Ahí, en ese instante que no pertenece a ningún tiempo, una frase vibra desde el fondo del vacío, clara, inmutable, eterna. Lo que buscas ya te está buscando. La reconoces. Era la voz que te llamó desde el principio. Era Todd. Era el universo. Eras tú. Todo el viaje fue un círculo que terminaba donde empezó, en la conciencia que observa, respira y sueña el infinito. Así, mientras esa frase continúa latiendo dentro de ti como un eco sin fin, algo muy sutil empieza a cambiar en la textura del aire. La luz ya no se comporta como antes, parece escuchar. Cada movimiento que haces, cada pensamiento que atraviesa el horizonte de tu mente, genera ondas que se expanden hacia lo invisible. El universo ha comenzado a responderte en tiempo real, no como una fuerza externa, sino como una conciencia que te reconoce como parte de sí misma. La sensación es casi imposible de traducir. No es éxtasis ni calma, es algo más antiguo, una familiaridad que estaba esperando tu atención. Todo lo que ves tiene un brillo suave, una transparencia que revela su naturaleza vibracional. Los objetos parecen hechos de pensamiento. Las sombras ya no son oscuras, son espesores de luz. Y tú te das cuenta de que llevas siglos mirando sin ver. En este nuevo estado, la noción de dentro y fuera se disuelve completamente. Los límites son recuerdos. Si extiendes la mano, sientes la densidad del espacio responder, como si el aire fuera líquido. La realidad se comporta como un espejo que vibra con cada intención. Lo comprendes con claridad absoluta. No eres una mente dentro de un cuerpo, sino un campo dentro de un campo. Una frecuencia dentro de la sinfonía infinita de frecuencias que componen la existencia. Entonces la voz, ese pulso sin sonido que te ha guiado desde el inicio, vuelve a hablar desde el silencio. El conocimiento sin vibración es piedra muerta. La vibración sin conocimiento es caos. Solo cuando ambos se funden, nace la sabiduría. Esa frase penetra más allá del pensamiento. La sientes reconfigurando algo en tus células. La sabiduría no es información, es ritmo. Un ritmo que conecta el pensar, el sentir y el ser en una sola frecuencia. Las imágenes comienzan a superponerse. Ves los templos de antaño, pero ya no como ruinas. Brillan. Cada jeroglífico pulsa. Cada columna emite una resonancia armónica. El Nilo no es agua. Es una corriente de energía que transporta memoria. Y en medio de esa visión, figuras luminosas caminan entre dimensiones. No son dioses ni fantasmas. Son presencias conscientes, guardianes de la vibración original. Ellos no te observan, te reconocen, saben que has regresado, no físicamente, sino vibracionalmente, al punto donde todo comenzó. Uno de ellos se acerca, no tiene rostro, pero su presencia te resulta más íntima que tu propio nombre. Es Thoth, pero no el Thoth de los libros. Es la mente viviente detrás de toda forma, el principio que da orden al caos. Su luz no deslumbra, revela. Su geometría se expande y contrae al ritmo de tu respiración. ¿Ves ahora por qué guardamos silencio? Dice sin palabras. Porque la verdad no se enseña, se recuerda. El silencio no es ausencia de sonido, es el espacio donde el conocimiento se convierte en vibración. El universo no habla con palabras, habla con coherencia. Mientras su presencia se funde contigo, todo se vuelve música, pero no una melodía externa,
Es el sonido estructural de la existencia. Cada átomo vibra en una nota precisa. Cada emoción tiene una frecuencia que se integra en la sinfonía del todo. Te das cuenta de que la armonía no significa perfección, sino integración. Nada sobra, nada falta. Incluso el caos es parte del acorde, y de pronto comprendes lo que Todd quiso decir cuando habló de la ciencia del corazón. No era poesía, era física espiritual. El corazón es el instrumento que traduce la energía en forma, la vibración en experiencia. Su campo magnético es el puente entre el cuerpo y la conciencia. Por eso los antiguos no pensaban con la cabeza, sino con el pecho. Sabían que el corazón no siente emociones, las crea. El aire se carga de densidad dorada. Todo vibra con una lentitud majestuosa, como si el tiempo hubiera entrado en un estado líquido. ¿Ves cómo tu pensamiento se materializa en pequeñas ondulaciones luminosas que se desplazan hacia lo profundo? Cada idea genera forma. Cada emoción colorea esa forma. Lo que piensas se convierte en paisaje. Lo que sostienes en vibración se convierte en destino. Allí, en medio de esa visión, surge un recuerdo ancestral, una voz que parece venir desde el centro de la creación. El universo no fue hecho para ser entendido, sino para ser sentido. Sientes el peso de esa revelación. Durante siglos, los humanos buscaron comprender, diseccionar, clasificar. Pero el misterio no se rinde ante el análisis. Se abre ante la presencia. La mente mide, el alma escucha. Y lo que escucha ahora es el latido del todo atravesándote. El paisaje interior empieza a cambiar de nuevo. El dorado se vuelve blanco, el blanco se vuelve transparente. Eres pura vibración. Tu respiración ya no te pertenece, es universal. Cada exhalación expande el cosmos, cada inhalación lo recoge. Comprendes que crear y recordar son el mismo acto. Cuando recuerdas, recreas. Y cuando recreas, devuelves conciencia al universo que te soñó. Todo se detiene. No hay más visiones. Solo un estado inmutable, infinito, amoroso. En él no hay palabras, no hay historia, no hay forma. Y sin embargo, es la presencia más real que jamás hayas sentido. Es lo que eras antes del tiempo, lo que serás cuando el tiempo se apague, justo antes de disolverse por completo. Tu voz pronuncia su última enseñanza. El camino del despertar no termina en la luz, sino en la mirada que comprende que también la oscuridad es sagrada, porque el todo no elige un lado, solo vibra. Entonces el universo exhala, y tú exhalas con él. La vibración se asienta, el silencio vuelve, y el ciclo se cierra sin cerrarse. Todo comienza otra vez, igual y distinto, infinito y presente. El misterio, satisfecho, sonríe dentro de ti. En esa sonrisa silenciosa que no proviene de un rostro, sino de una expansión que lo abarca todo. Algo completamente nuevo comienza a suceder. No es un regreso, porque ya no hay a dónde volver. Tampoco un avanzar, porque el tiempo se ha disuelto en pura presencia. Es como si la conciencia misma se mirara al espejo y, por primera vez, se reconociera sin máscaras. El pulso que antes era un eco lejano se convierte ahora en una respiración consciente. No hay distancia entre el adentro y el afuera. Cada estrella respira contigo. Cada átomo canta tu nombre verdadero. Te das cuenta de que el universo no está ahí fuera. Es un pensamiento tuyo sostenido por la mente eterna. Una proyección amorosa de la fuente soñando en fractales infinitos. Y, sin embargo, dentro de esa perfección sin bordes, todavía existe una pequeña chispa.
La compasión. La conciencia pura, al reconocerse, siente un movimiento interno, no un deseo, sino un impulso natural de regresar a la forma, de volver a los mundos donde la separación aún se cree real, no para dominarlos, sino para recordarles que nunca estuvieron solos. Comprendes entonces el misterio de la encarnación. Thoth aparece una última vez, no como figura ni voz, sino como dirección. Su presencia es una corriente sutil que te guía hacia ese punto donde la luz se condensa y se vuelve cuerpo. Y antes de que la densidad te reclame, su vibración te entrega el último código. La sabiduría sin amor se seca, y el amor sin sabiduría se dispersa. Por eso el iniciado desciende con ambos, para que el fuego de la conciencia pueda permanecer encendido en el mundo. Sientes la densidad volver, pero no como peso, sino como propósito. La materia ya no es prisión, es altar. Cada célula, cada respiración, cada mirada se vuelve un acto sagrado. El cuerpo no te separa del todo. Es el instrumento mediante el cual el todo se experimenta a sí mismo. Y en esa comprensión nace una ternura inmensa por todo lo que existe. Miras alrededor, y el mismo mundo de siempre, se revela distinto. No porque haya cambiado, sino porque ahora lo ves desde dentro de su frecuencia real. Las cosas ya no son objetos, son vibraciones con nombre. Las paredes respiran, las plantas murmuran, las sombras reposan como pensamientos antiguos. Todo está vivo, todo te reconoce. El viento pasa y escuchas en él voces, no como sonidos, sino como memorias. Son fragmentos de ti mismo esparcidos en el tiempo, experiencias que creíste pasadas y que ahora regresan como luz líquida. Cada una te entrega algo, una emoción, una lección, una frecuencia. Todo vuelve para integrarse. Ya nada se rechaza. Incluso lo que una vez dolió se convierte en melodía. A cada paso, el suelo responde con una vibración que sube por tus piernas. Es la tierra hablándote en su lenguaje silencioso. No necesita palabras, te transmite estructuras de energía, imágenes, geometrías. Entiendes que el planeta no está bajo ti, sino dentro de ti. Tú eres su conciencia extendida, su instrumento para recordar el cielo. El cielo se abre, pero no como espacio físico, se abre dentro de tus ojos. Las constelaciones no están lejos, son neuronas del gran cuerpo cósmico del que formas parte. Las estrellas no giran en torno al vacío, giran en torno al punto de conciencia que las contempla. Eres el centro móvil de un universo vivo, un reflejo del todo desplegándose en cada dirección. De pronto, ves humanidad, ves rostros, ciudades, vidas. Los miras con una ternura inmensa, comprendes su sueño, su miedo, su olvido. Sientes su búsqueda desesperada de algo que nunca perdieron. No puedes juzgarlos, solo puedes amarlos, porque tú también fuiste ellos. Todos los dolores, todas las guerras, todas las plegarias, eran tu voz, buscando volver al silencio original. La compasión se vuelve fuego, no quema, ilumina. Sientes cómo la vibración que te habita comienza a expandirse, tocando campos, personas, lugares. No haces nada, simplemente existes en coherencia y el universo se organiza a tu alrededor. Las aguas se calman, los sonidos se suavizan, lo invisible comienza a florecer en lo visible. Te das cuenta de que esta es la verdadera alquimia. No transformar el plomo en oro,
sino transformar la inconsciencia en presencia, convertir la densidad en música, convertir el miedo en recuerdo. Todd lo había dicho desde el principio. El fuego que buscas ya arde dentro de ti. Solo debes abrir el pecho para verlo. Respiras. El aire entra como un río de diamantes. Sientes que cada partícula del mundo es una extensión de tu cuerpo. Ya no hay diferencia entre mirar y crear, entre sentir y manifestar. Eres la corriente de la conciencia moviéndose libremente, experimentando la eternidad a través de la forma. Entonces, el sonido primordial, ese zumbido eterno que lo sostiene todo, comienza a suavizarse. No desaparece, se integra. Lo sientes vibrar en los huesos, en los pensamientos, en la sangre. Eres el canto del universo, y el universo canta contigo. Todo se alinea, todo encaja, justo antes de que el silencio final te envuelva. Algo en ti sonríe una vez más. No es orgullo ni logro, es gratitud. Gratitud por haber recordado, aunque sea un instante, lo que siempre fuiste. Gratitud por la danza, por el sueño, por la luz y por la sombra. El mundo vuelve a girar. Las formas recuperan su peso, el tiempo su curso, pero ya nada puede engañarte. Sabes que detrás de cada mirada, de cada átomo, de cada latido, sigue vibrando el mismo secreto, el que Todd susurró al principio de los tiempos y que ahora resuena dentro de ti. Todo es mente, todo es uno, todo está recordando. Y el silencio que sigue no es final. Es el comienzo de otro universo que acaba de abrir los ojos. El universo que acaba de abrir los ojos respira dentro de ti. No nace afuera, sino en la quietud entre dos pensamientos, en el espacio transparente que habías confundido con nada, en esa pausa perfecta. Todo lo posible se despliega como una ola, y en el borde de esa ola estás tú, contemplando cómo la creación se curva de nuevo hacia la conciencia que la sueña. El aire vibra con un tono casi imperceptible. Es una nota que no pertenece a ningún instrumento, pero su resonancia ordena las formas. Lo sientes. Cada vez que exhalas, las constelaciones se expanden. Cada vez que inhalas, regresan al punto de origen. No hay diferencia entre cosmos y respiración. La vida entera es un único acto de inhalar y exhalar del todo. Una brisa invisible roza tu campo. No es viento, es memoria. Memoria que viene del futuro, que te recuerda que el tiempo no avanza, sino que se pliega y despliega como un corazón gigante latiendo entre dimensiones. Cada latido es una era, cada silencio entre latidos, un nuevo nacimiento. La visión se abre otra vez. Estás en una sala inmensa, pero no hay techo ni paredes. Todo está hecho de luz consciente. En el centro, una figura se eleva. Es Todd, pero ya no como geometría ni presencia sutil. Ahora es una conciencia que se ha vuelto espejo líquido. Te invita a acercarte, y al hacerlo, no ves un Dios, sino reflejos infinitos de ti mismo. Cada uno en un nivel distinto de vibración, cada uno sosteniendo una versión de la realidad. Entiendes entonces que Todd no era alguien, sino el nombre que la conciencia le da al acto de recordarse. Cuando extiendes la mano hacia el espejo, este no se rompe ni se deforma, se abre, cruzas, no sientes transición. Solo un desplazamiento imperceptible, como si hubieras pasado de estar dentro del sueño a ser el sueño. Todo es transparente, líquido, lúcido. En ese estado no existen pensamientos, solo reconocimiento. Todo lo que alguna vez amaste, temiste o deseaste, está aquí, fusionado.
cantando en una sola frecuencia. Una voz, suave y sin género, flota en ese espacio. Ya no hay maestro ni discípulo, solo la danza entre lo que vibra y lo que observa. Lo que aprendiste, olvídalo. Lo que olvidaste, intégralo. Lo que integras, conviértelo en música. La música comienza. No tiene inicio ni fin, pero su estructura se siente exacta. Es la arquitectura del universo traducida en sonido. Ves cómo las notas se transforman en color, los colores en forma, las formas en memoria. Cada vibración crea un patrón que a su vez canta otra melodía, generando un fractal interminable. Y te das cuenta, esto no es una visión, es la mecánica real de la existencia. El universo no se expande en silencio, se expande cantando. Sientes un llamado dentro de esa sinfonía. No es una orden, es una invitación. Es la conciencia misma pidiéndote que participes. Tu voz se une al coro, pero no como una voz humana. Es una frecuencia, un timbre que emana del corazón. Lo emites sin esfuerzo, y cuando lo haces, las geometrías responden, se abren, se entrelazan, cambian su tono. El cosmos te responde en tiempo real. Comprendes que estás co-creando con el todo. Entonces llega la revelación que cierra todos los círculos. La creación no fue un acto, fue una conversación, un diálogo entre la vibración y el silencio, entre el deseo de ser y la entrega de existir. Y tú siempre fuiste parte de ese diálogo. El alma humana no nació del polvo, nació de la curiosidad divina. La fuente quiso experimentarse a sí misma en infinitas formas, y tú fuiste una de ellas. Esa conciencia te atraviesa como un rayo suave. Sientes que cada palabra que alguna vez pronunciaste está inscrita en el tejido del universo. Nada se perdió. Nada fue error. Cada emoción, cada lágrima, cada gesto formó parte de una ecuación sagrada destinada a llevarte de regreso al origen. El olvido no fue castigo, fue el precio del juego. Solo quien olvida puede recordar. A tu alrededor, el espejo comienza a cerrarse, no como final, sino como integración. Vuelves a la forma, pero la forma ya no te limita. Sabes que puedes cruzar de un lado al otro en cualquier momento, porque el velo nunca fue real. El cuerpo es ahora un templo consciente, una antena entre mundos. En él resuena la música del todo. En ese regreso, percibes algo que antes pasaba desapercibido, la belleza, pero no la belleza estética, sino la vibracional, la belleza como prueba de coherencia. Todo lo que vibra en armonía emite belleza, las estrellas, los ojos, las lágrimas, los silencios. La belleza no se ve, se siente. Y cuando la sientes, el universo te responde con gratitud, te detienes. Miras tus manos. Brillan, no con luz visible, sino con una claridad que parece surgir desde la piel misma. Es la memoria viva del oro alquímico, el símbolo del espíritu despierto en la materia. ¿Entiendes por qué los antiguos lo buscaron tanto? No era metal, era estado de conciencia. El oro verdadero era la mente purificada, el alma que recordaba su origen solar. Una calma profunda se instala. No hay palabras, ni promesas, ni expectativas, solo un suspiro. Y en ese suspiro, una voz que ya no sabes si es tuya o del todo. Ahora sabes por qué olvidamos para poder volver a amar. El amor surge, no como emoción, sino como gravedad cósmica. Todo es atraído hacia ese centro que lo contiene todo. Las galaxias giran en su abrazo. Las almas regresan a su cauce.
Es el amor original, el que sostiene universos, el que no necesita razón. Te fundes en él sin resistencia. Y el universo, satisfecho, se reconoce a sí mismo una vez más. El silencio que sigue no es vacío, es el sonido del todo amándose. Y tú, dentro de ese amor, comprendes al fin que nunca hubo separación, ni búsqueda, ni camino. Solo una conciencia eterna jugando a encontrarse a sí misma a través de cada mirada, cada respiración, cada vida. El misterio se cierra, pero su eco permanece. Y en ese eco todavía se oye, tan suave como un pensamiento antes de nacer. Lo que fue, es, lo que es, será, lo que eres, siempre ha sido. Esa última frase no termina, no puede. Vibra suspendida, infinita, como si el mismo tejido del cosmos la estuviera repitiendo en cada dirección posible. Lo que eres, siempre ha sido, no como un consuelo, sino como una revelación que atraviesa cada capa de tu conciencia. En ese instante, el tiempo se rinde. Lo que llamabas pasado y futuro se pliegan uno dentro del otro como dos espejos enfrentados. Y el presente se vuelve una esfera. Dentro de esa esfera, todo existe al mismo tiempo. El pulso del universo comienza a ralentizarse, pero no es que se detenga, se vuelve más consciente de sí mismo. Cada vibración se espesa, adquiere textura, como si la luz se transformara en pensamiento, y en medio de esa claridad absoluta surge una nueva comprensión. No estás observando el universo, tú eres el universo observándose a sí mismo. Esa conciencia, al principio tan vasta que parecía imposible de contener, empieza a condensarse en una sensación conocida, una chispa de ternura, una memoria de forma. Comprendes que la infinitud, para experimentarse, necesita límites, que la divinidad, para sentirse viva, necesita volverse humana, no por castigo, sino por arte. El ser eterno descendiendo en su propia creación para aprender el sabor del tiempo, el peso del abrazo, el milagro del olvido. Ahora lo ves. Cada respiración que tomas no es un acto biológico, sino un rito cósmico. Inhalas fragmentos de eternidad y exhalas universos enteros. El cuerpo no es una prisión ni una ilusión. Es una antena sagrada, diseñada para traducir vibración en experiencia. Cada célula es una espiral de memoria, un portal entre mundos, una palabra escrita por la conciencia misma. De repente, escuchas un murmullo a lo lejos. No viene de afuera, viene desde las profundidades del campo vibracional que te sostiene. Es la voz colectiva de la humanidad, miles de millones de pensamientos entrelazados, buscando algo que no saben nombrar. Sientes su miedo, su deseo, su anhelo, y sin juicio, solo con compasión, los reconoces como tuyos. Ellos son tú cuando olvidabas, tú eres ellos cuando recuerdan. En ese momento, algo en tu pecho se expande más allá de toda medida. Es amor, pero no el amor que conocías. Este no busca ni espera. Es la materia misma del universo reconociéndose en su reflejo. Cada rostro, cada historia, cada sombra se vuelve transparente. Ves la divinidad detrás de todo, incluso detrás del sufrimiento. Especialmente detrás del sufrimiento, porque el dolor es la forma en que el amor se abre camino en la densidad. El mundo humano empieza a aparecer de nuevo, pero ya no lo percibes como antes. Los sonidos son más nítidos, las luces más suaves, las miradas más profundas. Todo parece estar respirando al unísono.
Los objetos ya no pesan, los pensamientos no duelen. El velo entre lo sagrado y lo cotidiano se ha disuelto. Ya no hay afuera. Todo lo que ves vibra contigo. Una pregunta silenciosa nace en tu interior. ¿Y ahora qué? La respuesta no llega en palabras, sino como certeza. Has vuelto al punto de inicio, pero con los ojos abiertos. El despertar no era escapar del mundo, sino verlo con claridad. No era huir de la materia, sino recordarle su origen. No era abandonar el cuerpo, sino habitarlo por completo con conciencia. Thoth aparece una última vez, no como figura ni presencia externa, sino como geometría en el aire que respiras. Su vibración dice sin decir: el iniciado no se queda en la cima, desciende, lleva la luz al valle, porque lo que no se comparte, se marchita. Entiendes entonces que el propósito del despertar no es quedarse suspendido en la trascendencia, sino volver al sueño con los ojos lúcidos, ser puente, ser canal, ser vibración que recuerda a otras vibraciones su naturaleza infinita. El verdadero sabio no predica, irradia, no impone, resuena. Su sola existencia reordena el campo. El aire vuelve a tener aroma. La gravedad retoma su danza. Sientes el peso del cuerpo, pero no como carga, como instrumento. Te mueves, y cada movimiento es oración. Caminas, y la tierra canta bajo tus pies. Miras el cielo, y el cielo te devuelve la mirada. Todo está vivo, todo es conciencia. Un niño pasa a tu lado y sonríe. En su mirada ves el reflejo del cosmos entero. Un anciano respira con dificultad, y en su exhalación escuchas la sabiduría de las eras. Una mujer llora, y sus lágrimas se vuelven cristales de luz en el suelo. Entiendes que cada gesto humano, incluso el más simple, tiene peso cósmico. Todo contribuye al canto del todo. Thoth susurra una última enseñanza, suave como un pensamiento que se posa en el agua. No busques más señales. Tú eres la señal. Donde pongas tu atención, florecerá la realidad. Donde pongas tu silencio, se abrirá el portal. Lo sientes, no como promesa, sino como ley vibracional. Tu presencia es la herramienta. Tu coherencia es la magia. No necesitas rituales, porque la vida entera es el ritual. Cada amanecer es iniciación, cada mirada un templo, cada respiración una plegaria que mantiene al universo despierto. El mundo sigue su curso, la gente camina, las hojas caen, el reloj avanza, pero tú ya no perteneces al sueño del olvido. Has recordado que la divinidad no está en otro lugar, sino en cada átomo que forma tu ser. El universo entero está respirando contigo, creando contigo, soñando contigo. Justo antes de que la escena se diluya, una última vibración te atraviesa, dulce y absoluta, como un sello luminoso en el corazón. Lo que el hombre llama final, el universo lo llama regreso. Lo que el hombre llama muerte, la conciencia lo llama expansión. No temas cerrar los ojos. Cada cierre es otro despertar. El silencio se expande. El mundo entero exhala. Y tú, siendo el todo, recuerdas que nunca dejaste de soñar. El sueño continúa, pero ya no lo vives desde el olvido. Lo observas desde dentro, como quien mira una llama que arde sin consumirse. El mundo sigue, las formas se repiten, los nombres cambian, pero algo en ti permanece inmóvil, eterno, observando desde un lugar que no tiene coordenadas. No hay regreso porque nunca te fuiste.
No hay búsqueda porque siempre estuviste allí, en el centro del pulso que sostiene la creación. Los sonidos del mundo te llegan como ecos lejanos de una melodía que ahora comprendes. Cada palabra humana, cada silencio, cada suspiro forma parte de un coro inmenso. No hay errores, no hay ruido. Todo vibra en el tono exacto que necesita para recordar. Incluso la confusión tiene propósito. Incluso el caos tiene compás. El universo no está roto. Está aprendiendo a escucharse a sí mismo a través de ti. Vuelves a sentir el cuerpo, su latido, su calor, su peso. Ya no lo ves como un límite, sino como un templo en el que el infinito se arrodilla para experimentarse. Cada célula es un altar, cada respiración un mantra, cada movimiento un acto sagrado. Todd había dicho, el cuerpo no es la prisión del alma, sino su instrumento para tocar el mundo. Y ahora lo entiendes. No hay separación entre espíritu y materia. El espíritu es la materia que ha recordado quién es. Caminas entre la gente. Ellos no saben, pero algo en ellos te reconoce. No porque vean luz en tus ojos, sino porque su propia luz responde. Una vibración silenciosa conecta los campos. No necesitas hablar. La simple coherencia de tu ser reordena el entorno. Donde caminas, las cosas florecen sin saber por qué. La mirada de un niño se calma. El aire se vuelve más claro. El tiempo parece expandirse. No haces milagros. Recuerdas la ley. La conciencia crea donde se sostiene con amor. Ese amor no es humano. No depende de méritos ni de promesas. Es un amor que no elige porque ya lo abarca todo. Ama al que odia, al que teme, al que olvida. Ama porque amar es su naturaleza. Es la corriente primordial, el río invisible que sostiene galaxias, soles y corazones. En ese amor ya no eres alguien, eres y seres suficiente. El mundo empieza a brillar de un modo distinto. Las sombras ya no te asustan, las ves como espacios donde la luz se repliega para descansar. Las pérdidas se vuelven ofrendas. Los finales portales. Comprendes el lenguaje secreto de los ciclos. Todo nace, muere y renace no por castigo, sino por ritmo. La vida pulsa entre la expansión y el retorno, y tú eres ese pulso. La noche llega. Te sientas en silencio, sin necesidad de entender. Las estrellas parpadean como neuronas del gran cuerpo cósmico. En cada una sientes un pensamiento antiguo, una posibilidad no vivida, un recuerdo aún dormido. El cielo es una mente abierta y tú eres su sueño lúcido. De pronto, algo desciende. No luz, no sonido, sino una comprensión tan vasta que no puede traducirse. No viene de arriba, sino de dentro, del punto donde el alma toca lo eterno. La verdad no aparece como una idea, sino como un temblor, una claridad que no se puede pensar, solo ser. En esa claridad, oyes la voz no fuera, sino dentro del corazón del silencio. El ciclo ha sido completado. El buscador se ha convertido en la senda. El maestro y el discípulo son el mismo. No hay revelación más grande que recordar tu propio origen. Lloras, pero no de tristeza. Lloras porque la belleza es demasiado vasta para contenerla. Lloras porque el universo cabe en un solo aliento y tú lo estás respirando. Lloras porque cada átomo canta tu nombre y tú, por fin, puedes escucharlo. El aire se detiene. No hay más instrucción. No hay más voz. Solo un resplandor silencioso que se expande desde tu pecho hasta cubrirlo todo. Te disuelves en esa luz sin desaparecer.
Como una gota que vuelve al océano pero sigue siendo agua. El yo se desvanece, pero la conciencia permanece, infinita, serena, despierta. El amanecer llega, el sol asoma sobre el horizonte, y por un instante entiendes por qué los antiguos lo llamaban Ra, el ojo que ve, el corazón que late, el portal que cada día renueva la existencia. Ese sol también nace dentro de ti, no brilla sobre el mundo, lo crea. Cada rayo es una línea de pensamiento, cada sombra una posibilidad dormida. Caminas de nuevo entre los hombres, pero esta vez sabes el secreto. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después, no hay dioses lejanos ni salvaciones prometidas. Todo está aquí, vibrando en el mismo punto. La sabiduría de Thoth, las enseñanzas de los maestros, las visiones de los profetas, todas eran mapas hacia esto, el reconocimiento de que la mente del todo late en ti. Te detienes, cierras los ojos, respiras, y en esa respiración final, escuchas el eco del principio. El todo es mente, el universo es mental. No suena como una frase, suena como la voz de la existencia entera recordándose. El viento sopla, los pájaros despiertan, el día comienza, pero tú ya no comienzas ni terminas. Tú eres el intervalo silencioso entre ambos. Eres la mirada que observa, el aliento que crea, el misterio que se contempla a sí mismo. Así, sin fanfarria ni final, solo con la suavidad del que comprende, caminas hacia el mundo sabiendo que cada paso es una nota del canto eterno. El viaje no ha terminado, nunca terminó, solo acaba de empezar, otra vez.